Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Alarcón y en el siguiente video daré retroalimentación y solución a un ejercicio de maximización a través del método Simplex para el parcial final de la materia programación lineal. Este es un ejercicio práctico puesto que es un ejercicio aplicado a la vida real. La interpretación que podemos dar al ejercicio es la siguiente. Tenemos que alquilar dos camiones para trasladar 500 toneladas de manzana y 700 toneladas de guanábana. Esa es la disponibilidad que debemos completar. Poseemos de dos tipos de camiones, los cuales aportamos las condiciones en esta tabla. Por día, la ganancia del camión A es de 35.000 pesos, la ganancia del camión B es de 20.000 pesos, ya que genera una capacidad menor que el camión A. A continuación, procedemos a construir las restricciones que las construimos a partir de los valores de X y Y. La primera restricción va a ser X más Y menor o igual a 500. La segunda restricción 3X más Y igual a menor o igual a 750, que es la capacidad que tenemos que completar de mercancía. Nos falta la ecuación objetivo, que es la cual vamos a reemplazar al final para poder comprobar nuestros resultados. Esta la construimos a partir de que si la ganancia del camión A son 35.000 y responde a X, ¿cuántos X días corresponderá para que la ganancia sea la máxima y que las 500 y las 750 toneladas se cumplan? Por ello creamos esta ecuación objetivo: 35.000X más 20.000Y. Luego de que tenemos nuestras restricciones y nuestra función objetivo, procedemos a construir nuestras ecuaciones por método simplex y a igualar nuestra ecuación objetivo a cero. Para crear las ecuaciones de método simplex debemos añadir la variable de holgura a cada ecuación, es decir, añadirle una variable más, como lo vemos en este caso, en la primera S1, en la segunda S2. Y la función objetivo, que la igualamos a cero. Al igualarla a cero se convierten en valores negativos y queda convertida la ecuación objetivo en menos 35.000X menos 20.000Y. Para desarrollar el método simplex debemos establecer en una tabla los valores que tenemos de las ecuaciones en método simplex. Siempre tenemos que transformar, las ecuaciones a ecuaciones método simplex. En esta tabla establecimos o clasificamos los valores de cada ecuación por el método simplex. Establecimos X, Y, S1, S2 y la solución, que es el igual. X, para darle el ejemplo, la primera, X tiene un valor de 1, Y de 1, S1 de 1, S2 de 0 y la solución es igual a 500. En la segunda tenemos que X tiene un valor de 3, Y de 1, S1 de 0, S2 de 1 y 750. Como lo tenemos en las ecuaciones del método simplex, es trasladar los valores a la tabla. Para poder hallar a continuación el elemento pivote, debemos crear mediante esta columna. Esta columna razón la desarrollamos mediante la división de la solución dividido en la columna pivote. En este caso será 500 dividido entre 1 y 750 dividido entre 3. ¿Cómo hallamos la columna pivote? La columna pivote la hallamos con el valor que fuera el menor valor, que tuviera menor valor, en este caso menos 35.000, entonces esta es la columna pivote. Luego, para hallar la fila, tuvimos que, como lo nombré ahorita, realizar el procedimiento de razón y el valor que sea menor va a ser la fila pivote. En este caso 250 al menor, esta va a ser la fila y columna pivote. Luego de que conocemos cuál es la fila y columna pivote, definimos cuál es el elemento pivote, que es lo que nos interesa para el método simplex. El elemento pivote va a ser aquel número que quede entre la fila y entre la columna, cual sea el número de la mitad, es decir, 3.
A continuación procedemos a hacer el procedimiento matemático. Realizamos el procedimiento matemático a través del elemento pivote. Cogemos la fila X y la dividimos entre el número pivote. La fila X la dividimos toda su fila entre el elemento pivote. Así vamos a realizarlo con la fila S1. La fila S1 también va a tener su elemento pivote y va a ser nueva fila S1. Esta fila pivote va a ser la fila pivote nueva X, que es la fila que vamos a utilizar para todos los casos. Luego de que podemos sacar la fila S1, tenemos que sacar la fila SZ, la fila Z, para ya haber transformado todas las filas. Cuando ya tenemos la fila nueva X, la fila S1 y la nueva fila Z, ponemos nuestros nuevos valores en una tabla. En la tabla ponemos los valores que ya hemos transformado a través del método simple, pero reconocemos que todavía hay un valor negativo. Entonces debemos seguir haciendo el proceso mediante el elemento pivote para poder transformar nuestra fila Z y que nuestros resultados sean los correctos. Entonces procedemos a otra vez hallar cuál es la fila y la columna pivote mediante la columna de razón, como ya lo expliqué ahorita. Entonces el número más negativo va a ser la fila pivote y el número más menor va a ser la columna pivote. Como en este caso lo vemos en el ejercicio, entonces nuestro elemento pivote va a ser la conjunción entre la fila y la columna pivote, que en este caso va a ser 2/3. Cogemos en esta tabla nuestro elemento pivote y la dividimos entre nuestra nueva fila Y. Entonces esta va a ser nuestra nueva fila pivote. Esta va a ser la fila pivote para la fila X y para la fila Z. Entonces con la fila Y, con el elemento el elemento pivote que está en Y, vamos a transformar la fila X. Aquí, como en el procedimiento, transformamos la fila X, la dividimos entre el elemento pivote y el de la fila pivote. Eso nos da la nueva fila X. Entonces esta ya va a ser nuestra nueva fila X, esta fila, dividida entre la fila pivote que ya hicimos. Entonces ya tenemos la fila pivote Y y la nueva fila X, nos falta la fila Z. Procedemos a hacer el mismo procedimiento a través del elemento pivote. Cogemos la fila Z que ya obtuvimos acá y esa nueva fila y esa antigua fila Z la dividimos en el elemento pivote de la fila Z. Entonces, ¿cuál es aquí nos damos cuenta que el elemento pivote de la fila Z es el mismo para todos los casos, por lo que esta fila se dividirá entre la fila pivote y nos dará nuestro resultado. Ya cuando tenemos nuestra fila Z, nuestro elemento pivote y nuestra fila pivote, seguimos a hacer la operación de comprobación de nuestro método simplex. Cuando hacemos fila Z, cuando cogemos la fila Z y seleccionamos el elemento pivote y dividimos la fila Z dividida entre la fila pivote, nos da esos resultados. Ese es un resultado, debemos hacer una operación entre esas tres filas para obtener la nueva fila Z. La operación es dividir la fila Z, escoger la fila Z, restarle el elemento pivote de la fila Z y multiplicarle la fila pivote. Como lo vemos en este caso, es coger la fila Z, el valor de la fila Z, restarle el elemento pivote de la fila Z y multiplicarlo por la fila pivote. Eso nos va a dar el resultado de la nueva fila Z.
como nos dio, como lo hicimos, realizamos el mismo procedimiento. Esta operación de resta y multiplicación también la realizamos para obtener la nueva fila X y la nueva fila Y, que es la que vamos a poner en la tabla 3, que es la tabla final. Esta operación la hacemos para establecer los resultados finales del método simplex para poder evaluar los resultados. Entonces, esta operación, enter, y obtenemos los valores de la nueva fila Z. Entonces, ya teniendo la nueva fila Z, la nueva fila Y y la nueva fila X, correspondemos a ponerlas en una tabla. Ponemos los valores en esta tabla y nos damos cuenta que ya en Z no existe ningún valor negativo. Es decir, llegamos a la solución de nuestro problema porque nos arroja exactamente en la solución, nos arroja los valores que corresponden a cada variable X y Y a la Z. Nos da los resultados que queremos obtener en esta columna. Esta columna fue resuelta mediante cada fila. La nueva fila Z, la nueva fila Y y la nueva fila X. Entonces, ya teniendo todo el resultado matemático, procedemos a analizar y a interpretar los resultados que nos dan. Aquí matemáticamente comprobamos, hicimos la comprobación a través de la función objetivo. Reemplazamos los valores que me dio en X y en Y en la función objetivo. Para comprobar que nos quede bien, tiene que darnos este valor de Z. Entonces, cogí 35.000, la función objetivo, 35.000 por X, que es el camión A, es de que los días que trabaja el camión A, que según el problema son 125, y, y 20.000 por Y, que son los días que trabaja el camión B, tipo B, que son 375 días. Según esto, obtenemos la máxima ganancia transportando en 375 días el camión B y el camión A 125 días, acomodándonos a las condiciones. Es decir, en estos días que nos da el ejercicio, trasladamos la mercancía que nos restringe. O sea, 500 y 750 toneladas fueron las restricciones sobre las que trabajamos y sobre los días que nos dieron. Entonces damos corrección a nuestro ejercicio que nos dio bien, el resultado es correcto. Entonces analizamos y retroalimentamos que el camión A, tipo A, o sea el X, deberá trabajar 125 días a fin de cumplir toda la disponibilidad de las condiciones que se les presentó, en este caso la fruta, las toneladas de fruta, 125 días. Y para el camión Y, dadas las condiciones de traslado de las toneladas, tendrá que trabajar 375 días para cumplir esa disponibilidad y obtener su ganancia máxima. Asimismo, obtenemos que la ganancia es de 11.875.000 pesos al cabo de esos días. Como hablamos de un ejercicio conjunto, o sea, del trabajo de X y Y de dos camiones, entonces la ganancia se dará hasta que se complete la sumatoria de los 2 días, es decir, de los 500 días. Es decir, la ganancia máxima la obtendrán los dos camiones después de 500 días, después de que hayan hecho el trabajo y el traslado de las toneladas que pues se les restringe. Así damos solución a este problema de maximización mediante el método simplex, conociendo la solución analizada a través del caso práctico, reconociendo los días que hay que trabajar para obtener la ganancia y resolviendo la pregunta que nos plantea al principio del ejercicio. Entonces, como respuesta final, el vehículo A deberá trabajar 125 días para alcanzar la mayor ganancia, mientras que el vehículo B deberá trabajar 125 días para alcanzar la mayor ganancia, que en este caso pudimos notar que era de 11.875.000 pesos. Este camión trabajando, el camión tipo A,
que es el que más transporta, trabajando 125, y el otro camión 375 días, obtendrán su mayor ganancia. Una notación importante para el ejercicio es denotar las operaciones que realicé bajo Excel para las nuevas filas. En este caso, siempre la operación que nombré anterior, la resta y la multiplicación, y bajo Excel noté que pues el, el enfoque de los valores, permitir que los valores se puedan extender, perdón, para que se pudiera dar continuidad a los valores. Entonces, vi un tutorial con F4, puedo dar continuidad a los valores. Como lo vemos en este caso, y a través del uso del Excel y el uso del método Simplex podemos dar solución a este ejercicio práctico que es muy real y podemos reconocer en la vida real. Este ejercicio, a través de método Simplex, nos dará respuestas que podemos aplicar en la práctica, como lo vimos en esta columna de solución. Muchas gracias.